Oye, Ricardo, de casualidad, ¿tú conoces a alguien en domicilios.com, en Rappi? Te cuento, nosotros hacemos el encuentro ahora en mayo y quisiera enviarle un presente a algunos chicos, ¿sí? Pero tendría que ser en una alianza con alguna de estas organizaciones. Conozco justamente la directora de mercadeo de domicilios.com. ¿Sí? ¿Y me puedes poner en contacto de pronto con ella? O Por darme sus supuesto, datos, si yo le digo, sí, a ver si puedo hacer una alianza, pues depende de lo que me dé el presupuesto, armar unos 100, 200 paqueticos para enviar a domicilio. por supuesto, Gloria. Claro que sí. Sí, Con mucho entonces, gusto, terminando la charla, te paso el Pues, contacto. listo, ya. Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos hoy 9 de abril, siendo las 11 a.m. Al Tolcocop, marketing estratégico para organizaciones en revolución. Es de verdad un gusto estar aquí con ustedes en este espacio especializado que busca fortalecer y potenciar las estrategias de crecimiento de sus organizaciones. Gracias por asistir, gracias a nuestro asociado patrocinador AEXA, gracias a nuestro speaker y a todos ustedes que hacen posible que hoy estemos aquí reunidos. Nuestro conferencista, inmensa gratitud por compartir sus conocimientos y experiencias en este tema tan importante. ¿Qué nos llevó a hacer este espacio, este Talk Cup sobre marketing estratégico para organizaciones en revolución? Entre otros muchos, un estudio presentado por HotSuite que reveló que para el corte del 2020 las personas pasaban cerca de 10 horas, 7 minutos al día en promedio en Internet. Y se estima que el 87% de esas personas buscaban un producto o servicio, ¿sí? En ese último año. Y que el 67% llegó finalmente a la compra o adquisición del servicio. Todo esto pues aunado por la pandemia. Entonces, pues todo eso es suficiente para trabajar sin tregua en buscar la forma de potencializar las estrategias y canales de marketing digital en cuanto a medición, personalización, visibilidad de sus marcas, captación y fidelización de clientes, entre otras muchas actividades. Pues esta industria particular yo creería que debe potenciarse en muchos tips sobre la forma de aliarse bien a las entidades que originan crédito, a las entidades que dan crédito, en aliarse muy bien para potenciar los resultados de su organización. Y para eso, pues Colcop cuenta con unos maravillosos expertos, empresas especializadas en recuperación. Aquellos que, además de originar créditos y hacen su propia recuperación, pues educar, aprovechando estas oportunidades para educar financieramente a los clientes finales que están en dificultades y potenciar sus resultados y mantenerlos dentro de un sistema formal crediticio. Antes de continuar, voy a hacer un paréntesis muy importante. Y es que no olviden separar tanto en sus agendas como revisar aquellos asesores que enviarán ustedes al 10º Encuentro Nacional de Profesionales en Crédito y Cobranza. Lo realizaremos, sí señores, lo realizaremos este año, el 7 de mayo, en un horario muy particular, de 5 a 7 p. Nosotros también tuvimos que hacer muchos cambios en toda nuestra actividad, irnos a la parte digital, y entonces este encuentro por primera vez será virtual, de 5 a 7 p.m. Es un viernes el 7 de mayo, o sea que sus colaboradores, sus compañeros, ustedes van a poder disfrutarlo en familia.
Este espacio es un reconocimiento muy especial que se hace a los equipos de sus organizaciones para exaltar precisamente esas habilidades, esas capacidades, esa resiliencia. Este año será con magia y mucho humor, donde lo reconoceremos y también reconoceremos esos valores como son la unión y la solidaridad a la que nos abocó la pandemia. Y de verdad, será un espacio muy motivante, muy divertido, muy fresco y muy corto, porque son 2 horas, 2 horas y media, donde vamos a incentivar el valorar nuestro trabajo, valorar nuestra familia. No se lo pierdan, por favor. Bueno, antes de presentar a nuestro speaker, como es costumbre, vayan colocando por favor sus preguntas en el chat y con ello al final de la sesión podemos tener un espacio para atenderlas. Los invito a silenciar sus micrófonos como siempre y sin más preámbulos tengo el gusto de presentarles a Ricardo Escobar Rúa, muy querido en Colcop. Él es máster en marketing con más de 15 años de experiencia liderando estrategias de innovación, comunicación y ejecución en los sectores de e-commerce, consumo masivo, retail, para diferentes países de Latinoamérica y ahora es Chief Growth Officer de Canasto.com. Es una startup de e-commerce del grupo Unilever. ¿Por qué pensamos también en Ricardo? Porque organizaciones como la de mercadeo masivo y retail son altamente expertas y ya han trasegado un camino sumamente importante y valioso en marketing digital. Entonces, pues dijimos, especialmente en esta pandemia, ellos han hecho una cantidad de cosas que vale la pena recibir esos tips. Entonces, sin más aplausos, nuevamente, sin más preámbulos, perdón, recibamos uno con un aplauso virtual, primero que todo, y bienvenido a Ricardo a este espacio. El micrófono es tuyo para que nos compartas todo eso que estamos ansiosos de escuchar. Mil gracias. Muchas gracias, Gloria, por esa presentación tan especial. Para mí un orgullo y un placer estar con ustedes y poderles compartir conocimiento, porque finalmente hace parte de esa virtud, esa posibilidad de poder recibir, el poder entregar también y el poder compartir. Y es parte de lo que hoy quiero hacer hoy con ustedes. Un poco entregarles este conocimiento que he adquirido a través de los años para ver cómo juntos podemos repensar la gestión de la cartera a nivel nacional. Va a ser bastante interesante y por supuesto van a haber cosas que seguramente se nos van a quedar por fuera, pero con mucho gusto vamos a poder tener seguramente después el espacio para poderlas resolver. La charla entonces es Marketing Estratégico para Organizaciones en Revolución. Y me gustó mucho este nombre porque en este mundo en el que estamos hoy en día, después de la pandemia, cuando empezó a ocurrir todo esto, empezaron todas las empresas a revolucionarse. Y otro adjetivo para esto es revolcarse. Empezó todo el mundo a revolcarse y a pensar diferente y a decir, no, es que tenemos que cambiar el modelo de negocio y ahora tenemos que hacer marketing digital y ahora tenemos que estar en redes sociales. Y la realidad es que cuando vemos que hoy en día todo el mundo está hablando de redes sociales y está hablando de la importancia de los nuevos canales, también nos están mostrando un panorama fatalista que dice que las empresas, si no están en marketing digital, definitivamente no van a poder sobrevivir. Hoy en día, cuando ustedes buscan en YouTube marketing digital, van a encontrar cursos de 60 minutos, de 30 minutos, un poco más largos para poder entender de qué se trata esto. La realidad es que el marketing digital es solamente una parte del marketing y esto lo tenemos que tener muy, muy claro. Tiene que ver con los canales a través de los cuales nos estamos conectando con las personas. Pero el marketing es algo mucho más grande y es algo que nosotros tenemos que tener dentro de las venas, no solamente pensando a la hora de hablar con nuestros clientes directos desde la gestión de su cobranza, sino también en los clientes de los clientes. Y ahí hay algo muy importante y es que
finalmente el marketing nos abre el panorama para entender que las personas están en el centro y que a través de los diferentes canales que están hoy disponibles es que vamos a llegar a ellas con un mensaje que sea relevante. Y a partir de eso que acabo de decir es que vamos a ir llevando toda la charla. Entonces, hablemos un poco de qué se trata el marketing estratégico. Y para comenzar y para que todos estemos como en la misma vía y en el mismo estado, quise traerme una definición de marketing. El marketing es un sistema total de actividades que incluye el conjunto de procesos mediante los cuales se identifican necesidades o deseos de los consumidores o clientes para luego satisfacerlos de la mejor manera posible, al promover el intercambio de productos o servicios de valor con ellos a cambio de una utilidad o beneficio para la empresa o organización. Esta es una definición del libro y es una definición que, digamos, a través de los años he ido validando y viendo que sí tiene que ver con esto y, digamos, esto es todo lo que involucra marketing. Y en la medida en que uno se va especializando en diferentes temas, se va a encontrar con que uno puede estar dirigiendo la estrategia, es decir, entendiendo todo el sistema total de actividades que hay detrás y divisando todo ese sistema total de actividades. Uno puede estar identificando las necesidades o deseos de las personas, uno puede estar pensando en satisfacerlos, promoviendo el intercambio y generando valor. Son como los diferentes momentos del marketing. Y buscando un poco y a través de la posibilidad que tuve con la maestría en marketing, pues me di cuenta que hoy en día el marketing ha cambiado un montón y existe algo que se llama el modelo de marketing moderno o M3, que tiene que ver con justamente esas 3 M's. Y lo que habla es que el marketing está dividido en 4 fases grandes, que es la estrategia, el análisis, la planeación y la ejecución. La estrategia tiene que ver con la compañía, cómo se va a desempeñar en el mercado y efectivamente cómo se va a diferenciar de otras compañías. Y luego va pasando por las diferentes etapas para efectivamente llegar a esta última parte que es la ejecución. Y si nosotros nos quedamos pensando en marketing digital solamente, vamos a pasar de manera muy, muy pequeña y muy breve por esta parte, pero sobre todo nos vamos a concentrar en la ejecución. Ahora, es algo que está alineado con nuestra estrategia, el poder hacer en este momento marketing, es algo que nos tenemos que empezar a preguntar. Entonces, ¿qué es estrategia? Es un plan general para lograr uno o más objetivos generales a largo plazo en condiciones de incertidumbre. Y cuando vemos que la estrategia tiene que estar en el largo plazo, tal vez en lo que nos pasó en 2020 a todos justamente nos generó esa revolcada y es efectivamente nosotros podemos conectarnos con una estrategia a largo plazo cuando la realidad del mundo me está cambiando hoy. Y la respuesta es sí. La respuesta es que si yo conozco muy bien al usuario, si yo conozco muy bien a la persona que está debiendo, si yo conozco muy bien a mi cliente, la estrategia no me tendría que cambiar. Lo que me tiene que cambiar es el canal, ¿sí? Entonces, cuando empieza todo esto, las empresas nos empezamos a revolcar y empezamos a decir, oiga, es que están saliendo un montón de cosas que yo no sabía y yo no sé por dónde empezar y yo no sé cómo empezar a ejecutar. Además de las redes sociales, entonces todo el mundo me está hablando de Big Data, de robots, de simulación, de sistemas de integración, de ciberseguridad, cloud computing y a la final esto se me vuelve algo que para el tamaño que tengo en mi compañía, no sé si voy a poder ejecutar tanto. ¿Por dónde debería empezar? ¿Por dónde debería efectivamente enfocar mi estrategia para efectivamente ver si esto va a ser relevante o no? Porque tengo mucho miedo de quedarme atrás. A partir de ahí entonces es que dije, bueno, vamos a preparar esta charla desde lo básico, desde la estrategia sí, pero también entendiendo que el marketing lo que busca es que las personas estén en el centro y que cualquier estrategia tiene a las personas en el centro. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poco del contexto del marketing en ejecución hoy. Vamos a hablar de 5 pasos para seguir trabajando el marketing en sus compañías o para empezarlo a trabajar. Y vamos a hacernos preguntas y más preguntas. Si ustedes vinieron con la expectativa de que aquí va a estar la respuesta de qué es lo que tenemos que hacer en marketing, de una vez les anticipo, no van a encontrar la respuesta, pero van a empezarse a formular las preguntas que los van a llevar a que ustedes mismos puedan encontrar esas respuestas. ¿De qué no vamos a hablar? No vamos a hablar de estrategia corporativa, comercial o de negocios,
no vamos a hablar de cómo construir una página web o aplicación, no vamos a hablar de cómo hacer marketing digital, ni de inteligencia artificial, ni de Big Data, ni de CRM. Esos son temas que en otros momentos seguramente ustedes van a poder abordar. ¿Listo? Entonces, comencemos con el contexto. Y por lo obvio, el mundo cambió. Y cambió de una manera significativa en este último año. Justamente como Gloria abría la charla, me pareció muy relevante porque hoy en día las personas están pasando mucho tiempo en Internet y pensamos que por nosotros estar en un país latinoamericano, pues estamos mucho más atrás que otros países. Cuando abrimos esa perspectiva específicamente para Latinoamérica, nos damos cuenta que el 74% de la población de Latinoamérica tiene acceso a Internet hoy en día y que además este número ha venido creciendo consistentemente a través de los años. Si vemos la penetración de Internet a nivel de cada uno de esos países de Latinoamérica, vemos que Colombia está un poquito detrás de ese 74%, está en el 69%, digamos, la penetración de Internet, pero tiene un potencial gigante de crecer, porque países que están mucho más desarrollados como Argentina, en donde la población que está conectada es exactamente la misma, digamos, en términos de quienes están conectando a Internet, vemos que ellos tienen una penetración mucho más alta, por supuesto, porque son un país más pequeño. Entonces, si Colombia estuviera en ese 78%, la cantidad de personas que hoy en día estuvieran usando Internet sería muy, muy diferente. Todavía hay cancha para que en Colombia las personas se puedan conectar a Internet y es un comportamiento que seguramente en los próximos años vamos a seguir va a seguir creciendo dentro de nuestro país. Y datos como las ventas de e-commerce nos demuestran que efectivamente las personas ya están mucho más confiadas a la hora de usar herramientas digitales. Y es que cuando vemos que el año pasado casi que se duplicaron las ventas de e-commerce, es bastante interesante porque eso nos habla del consumidor que está perdiendo el miedo o que puede seguir con el miedo, pero al menos está atreviendo a hacer algo diferente. Y cuando vemos además la explosión de compañías que están llegando incluso a este sector, que tiene que ver con eso que seguramente han hablado en otras charlas de las fintech y demás, vemos que además las personas le están perdiendo el miedo a pedir un crédito, a lograr una asesoría a través de su celular. Y los bancos tal vez tradicionales se están quedando atrás. Entonces está cambiando el contexto justamente por la penetración que está teniendo el Internet en nuestro país y en Latinoamérica, pero además porque la gente ya se está atreviendo a hacer más cosas a nivel digital. Datos, pasar muy por encima de esto y tienen que ver con redes sociales. Hasta el primer trimestre de 2020 habían 2.600 millones de usuarios activos en Facebook cada mes. 2/3 de los adultos de Estados Unidos estaban en Facebook. Hay más de 80 millones de pequeñas empresas que ya están usando las herramientas comerciales de Facebook. Los consumidores abren correos con asuntos personalizados un 50% más, y esto nos habla de la importancia de la personalización. Hasta abril de 2020, el 35% de las audiencias globales de Instagram eran personas entre 25 y 34 años que se están volviendo es la edad productiva y son las personas que hoy en día están comprando. En 2019, 35% de los adolescentes decían que Instagram es la mejor red social. El 43% de las personas que están en LinkedIn son mujeres y el 57% son hombres. Más de 2.000 millones de usuarios registrados visitan YouTube y esto habla de miles de segundos consumidos de video todos los días. Y si yo pudiera seguir contándoles datos y datos de las redes sociales y de las importancias y de su importancia, lo único que lograría en este momento sería agobiarlos. Porque entonces ustedes estarían preguntando, oiga, y entonces el marketing digital sí es demasiado importante y yo tengo que estar ahí. Y sí, ya vemos la importancia y lo que ha venido pasando, pero ¿qué es lo que nos está faltando para poderlo aterrizar en nuestra estrategia? Porque es que además cuando hablamos de marketing digital, y es un mapa muy chévere de Gartner, una compañía de investigación, que lo que dice es que el marketing digital tiene muchos frentes. Y aquí lo comparan con el mapa el subway de Nueva York, en donde ven cuáles son los puntos en los cuales cada uno de esos temas del marketing digital se interconectan. Y cada espacio que ustedes están viendo, cada estación que están viendo aquí, es todo un mundo por explorar. Entonces, mi premisa es, si nos dedicamos solamente al marketing digital, puede ser tan grande que puede resultar siendo agobiante para nosotros.
Pero la pregunta base que nos tenemos que hacer todo el tiempo es, ¿realmente es algo que el usuario está necesitando en este momento por parte de mi compañía? ¿Es algo que está esperando el usuario de mi compañía que yo utilice todas estas herramientas para efectivamente llegarle? Y me estoy quedando completamente atrás si no estoy usando alguna de estas herramientas. Entonces, la situación actual nos ha llevado a todos a revolucionarnos, a pensar en cómo llegamos de una manera eficiente a las personas. Cada vez son los más términos raros de marqueteros y de personas de negocios, y ese abrumador panorama necesita es que nosotros tengamos un entendimiento profundo de nuestra estrategia, pero sobre todo de las personas a las cuales le estamos hablando. Porque antes de tomar decisiones desesperadas que nos alejen de resultados positivos del negocio, tenemos que empezar a pensar en si realmente a la persona a la que estamos sirviendo, efectivamente toda esta revolución le está sirviendo. En mi experiencia, el marketing digital no va a salvar su negocio. Es un canal más, pero esto no va a ser la panacea, la diferencia. Simplemente es un canal más para poderse conectar con las personas. Y hay que entenderlo muy bien y hay que cogerlo con pinzas. Entonces aquí quiero contarles un poquito acerca de mi experiencia y por dónde he pasado para poder llegar a esta conclusión. Hace más de 15 años tuve la oportunidad de empezar en una compañía maravillosa que se llama Bossy y allí directamente empecé como vendedor en una tienda a vender zapatos. Esto me permitió entender muy bien las necesidades de las personas a las cuales les estaba vendiendo. Oiga, ¿le interesa el zapato café o lo necesita negro? ¿Lo necesita en un estilo que sea formal o casual o más bien que sean unas botas o unos tenis? A partir de ahí como que me empezó la curiosidad de entender muy bien el usuario para poder darle efectivamente lo que estaba esperando. Luego tuve la oportunidad de llegar a Unilever y allí tuve un proceso de crecimiento acelerado donde finalmente llegué a una marca muy querida y que de verdad eh, estimo mucho y es Sedal. Tuve la oportunidad de ser el gerente de marca de Sedal para 9 países en Latinoamérica y hacer cosas diferentes en medios, en marketing digital, en ejecución en la calle y demás. Luego pasé al área comercial de una compañía, un e-commerce, una startup que están tan de moda hoy en día, que se llama Mercadoni, se llamaba Mercadoni, y que lo que buscaba era agrupar todos los supermercados en un solo punto y que los usuarios pudieran comprar todo su mercado en un solo lugar. Y esta fue una experiencia bastante relevante porque me permitió conocer la estrategia de los diferentes supermercados, la estrategia comercial, la estrategia de precios, la estrategia de producto de los diferentes supermercados a nivel de Latinoamérica, porque estábamos en Colombia, México y Argentina, y además también conocer la estrategia de las diferentes compañías de consumo masivo como Procter & Gamble, Alpina, Nutresa, y entender cómo este monstruo digital se lo estaban comiendo o lo estaban tratando de entender. Pero también darme cuenta que todos, incluido día, estamos empezando en este mundo y que nunca va a ser tarde para poder empezar. Porque en la medida en que empecemos a experimentar, vamos a entender qué es lo que hay detrás. Luego volví a Unilever, a una compañía que empezó a crear diferentes propuestas de e-commerce y creamos Win.co, una marca específicamente para Bogotá, un supermercado virtual, donde logramos más de 180,000 usuarios inscritos, más de 72,000 órdenes y unas muy buenas alianzas. Y finalmente, hoy en día, transformamos esa propuesta de valor en canasto.com. Nosotros tenemos un propósito que es democratizar las compras de mercado por medios digitales en Colombia. Y tal vez con respecto a lo que les he dicho puede sonar contrario, pero la realidad es que hay que tener un impulso detrás y este es un canal que sí viene en crecimiento, pero diferentes jugadores tenemos que empezar a apostarle a que efectivamente crezca las compras digitales. Y hoy en día Canasto.com está en 42 ciudades, más de 30 comercios, más de 12,500 usuarios activos y un ticket que es bastante bueno. Entonces, toda esta experiencia me ha llevado a la conclusión y digamos a lo que digo que es para mí una premisa y es que no soy un experto en marketing, no soy un experto en e-commerce, soy un experimentado. Y es que la gran diferencia del mundo moderno es que las personas que realmente pueden alcanzar a entender un poco más de lo que está pasando con sus usuarios son aquellas personas que se atreven a experimentar. A partir de aquí, entonces, lo que quiero contarles es una metodología que les va a permitir empezar a experimentar. Porque si nos quedamos pensando que, como hace 10 años, para poder empezar a hacer marketing en nuestras compañías, teníamos que tener un plan de negocio y solamente con ese plan de negocio, cuando estuviera listo, redactado y demás, íbamos a salir a probar.
Si nos quedamos pensando en esos grandes planes de negocio, nos vamos a perder la oportunidad de generar productos que sean consistentes, que sean buenos para las personas y que se vayan mejorando en el camino. De entender si es WhatsApp el mejor canal o es un SMS o es tal vez hablarle por Facebook. ¿Cuál es el mejor canal para hacerlo? Empecemos pequeño y vamos a lograrlo. Empecemos a experimentar. Por eso entonces hoy les quiero contar 5 principios básicos o 5 pasos básicos para empezar a implementar marketing en su estrategia de cartera de manera que sea revolucionaria y que sea de una manera en la cual tal vez todo el mundo no lo esté viendo así, pero que empiece a ustedes a ayudarles a encontrar nuevas oportunidades de generar no solamente muy buenos productos, sino sobre todo de poder realizar una mejor gestión, que es lo que finalmente todos queremos. Entonces, el primero de todos, y esto todo el tiempo nos lo recuerdan, pero todo el tiempo se nos olvida, conozca a quién le habla. Conozca a quién le habla. Y aquí quiero hacerles una crítica constructiva, porque un poco cuando empecé a entender todos los informes del sector y entender cómo estaban funcionando las diferentes casas de cobranza o las áreas de gestión de cartera de cada una de las compañías, me empiezo a encontrar con que en esas compañías tal vez lo que más se está mirando es el número que las personas. Hoy en día a las empresas de cobranza de gestión de cartera no, tal vez les está importando más la edad de mora que la misma edad del deudor. Y ahí estamos cometiendo un error gigante, porque tal vez no es lo mismo cobrarle a una persona de 20 años que apenas está saliendo al mundo laboral que a una persona de 40 años que ya tiene una compañía y que tiene miedos, esperanzas, digamos todo un montón de cosas detrás que lo hace completamente diferente. Y tal vez estamos saliendo a cobrarles de la misma manera como hace muchos años la gente salía a vender. Tengo un jabón, soy Unilever, soy el único fabricante de jabones en el mundo y entonces voy a vender el mismo jabón para todo el mundo. Estoy cobrando de la misma manera para todo el mundo. Empecemos a preguntarnos, ¿qué me tendría que preguntar detrás? ¿Y cuáles son las preguntas que vale la pena hacernos? Oiga, ¿a quién le estoy cobrando? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? ¿Estudia o trabaja? ¿Qué medios usa? ¿Qué miedos tiene? ¿Qué frustraciones tiene? ¿Qué lo alegra? ¿Qué influye en él? Y algunas de estas preguntas seguramente sí nos las hemos hecho y tenemos datos generales donde vemos, oigan, esta cartera está muy focalizada en Medellín o esta cartera, la edad de mora está muy en este lado, pero ojo, empecemos a salir de ahí, empecemos a preguntarnos, ¿y cuál es la edad de esta persona? Y venga, usted, señor, no sé, compañía de celular que me pasó una cartera que voy a gestionar, esas personas, ¿cómo las puedo perfilar un poco mejor para entender quiénes son esos deudores? De repente nos podemos encontrar cosas interesantes como que las personas que más están debiendo en este momento corresponden a un grupo de edad o están específicamente en una ciudad o tienen un comportamiento a nivel de digital que no estamos viendo en este momento. Y las otras preguntas que también nos tenemos que hacer es cómo se están relacionando con el producto. ¿Cómo les gusta a estas personas que le hablan? ¿Será que les gusta que todo el tiempo le estén recordando o más bien que le recuerden una vez y ya la persona lo tiene en mente? Está teniendo una buena experiencia con el producto o servicio, porque es que, y aquí me quedo 2 veces, pero creo que fue muy a propósito y es, oiga, si yo tuve una mala experiencia con un servicio, ¿por qué lo voy a querer pagar? Y esa es parte de las preguntas que tal vez hoy en día no nos estamos haciendo. Realmente estamos prestando un tan buen servicio que las personas les da ganas de pagarlo porque efectivamente si se quedan sin él, pues sienten que algo les está faltando en su vida. Entonces, hay un entendimiento detrás que nos está faltando de las personas para las cuales estamos trabajando y qué chévere que hoy en día, de manera simple, el marketing nos ha proveído de algunas herramientas con las cuales podemos conectar y entender muy bien a esas personas. Y parte de eso se llama una herramienta que se llama el Customer Buyer Persona. Este es un ejemplo que encontré en Internet. Ustedes seguramente van a poder encontrar diferentes formatos y demás de cómo lo pueden crear. Pueden crear un avatar, pueden poner una foto y demás, pero la idea es que puedan condensar en un solo documento, entendiendo que son diferentes perfiles y ustedes pueden tener hasta 10 perfiles dentro de una digamos, una base de datos
entender un poco más quiénes son las personas que están detrás, cuáles son sus valores, cuáles son sus metas, qué marca suele consumir, qué sueños tiene, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus miedos. Empiecen a preguntarse y a consignar en un solo punto cuáles son las cosas que realmente hacen la diferencia para estas personas. Porque se pueden encontrar que de repente hoy en día nos estamos desgastando en dar un descuento por pronto pago, cuando a las personas hasta las podría estar moviendo más un bono de Crepes and Waffles de 10.000 pesos para comerse un helado. Entonces estamos haciendo un super descuento del 50% para que pague hoy, que nos puede salir en 500.000 pesos, por decir algo, y realmente si lo conociéramos un poco más detrás, podríamos tener un poquito de herramientas más baratas, pero que el cliente se va a sentir mucho más motivado para podernos pagar. Esto parte solamente de entender muy bien a nuestros clientes. Entonces, aquí les traigo pues un ejemplo, no me voy a concentrar en él, pero es para que se den cuenta que uno, dependiendo de la compañía en la que está, el sector en el que está, uno puede ir construyendo estos perfiles y finalmente las discusiones se vuelven muy productivas porque la forma en cómo nosotros nos comunicamos, los canales que estamos utilizando para poder llegar a este deudor o para poder llegar a nuestro cliente son completamente diferentes si nosotros entendemos quién está detrás. Si nosotros nos salimos de estar sentados en la oficina y nos damos cuenta quién es el que está en la calle y efectivamente está necesitando de nosotros para poderle dar una asesoría. Entonces, de nuevo, aquí pueden salir 20 perfiles, 30 perfiles. La idea es que lo puedan concentrar en pocos, que sean máximo 5 perfiles, pero que les permita a ustedes entender y perfilar esa base de datos o esos clientes y entender cómo se deben comunicar con ellos. Y aquí hay algo muy importante, y es, si ustedes están en un área de cartera, por supuesto, aquí es donde se vuelve relevante conectarse con el equipo de marketing y de estrategia para entender quién es mi cliente. Porque vuelvo y juega. Si yo estoy en un banco, o no nos vamos a un banco, pero si yo, por ejemplo, estoy en una compañía de comunicaciones y yo no he entendido cuáles son los diferentes perfiles del cliente, seguramente a todos les estoy diciendo lo mismo por todos los canales para ver si me pagan. Y si nosotros entendiéramos esos perfiles detrás, gracias a la información que nos da Mercadeo, tal vez hay herramientas diferentes que podríamos estar construyendo y estrategias diferentes que podríamos estar construyendo. De la misma manera, si yo soy una compañía de gestión de cartera, como un BPO, el entender quién es el cliente de mi cliente me va a permitir sacar estas estrategias. Y ojo, porque más adelante lo vamos a ver, no piensen en la gran estrategia de primero y que eso va a ser la panacea. Empiecen a alimentar en chiquito. Esa idea que les decía, por ejemplo, del bono de Crepes and Waffles, puede ser algo que puede funcionar y empezar a gestionar esto y empezar a experimentar puede hacer la diferencia siempre y cuando conozcamos muy bien o a mi cliente o al cliente de mi cliente. ¿Listo? Entonces, aquí les traje un ejemplo muy rápido de cómo nosotros lo hicimos en su momento para Win, que era la otra compañía, o mejor dicho, la otra marca que teníamos en la compañía, y nosotros le pusimos un nombre, Sara González, con una profesión, unos ingresos, cuáles son, digamos, como sus miedos en este momento, sus necesidades, qué tecnología está usando, cuáles son sus frustraciones. Y luego sacamos otro perfil, Carlos Velázquez, igualmente, cuál es su edad, qué está haciendo, efectivamente, qué le gusta, qué no le gusta, finalmente, cuáles son sus necesidades, qué tecnología usa y cuáles son sus frustraciones. Vuelve y juega. A partir de aquí yo puedo sacar ideas de cómo comunicarme o qué estrategias diferentes puedo hacer para que esta persona efectivamente se conecte conmigo y pueda realizarse la gestión que quiero realizar. Entonces, aquí tenemos que tener claro, por supuesto, que en el sector nosotros tenemos dos espacios y dos personas, tipos de personas diferentes a las cuales nos estamos comunicando. Una cosa son las empresas, y es, yo soy una casa de cobranzas, una casa, perdón, de gestión de cartera, recuperación de cartera. Oiga, quiero tener más clientes. Pues el perfil del cliente va a ser muy, muy diferente a entender cuáles son los deudores de mis clientes, ¿sí? Entonces, aquí de repente voy a entender mucho más al empresario, voy a entender mucho a quién es la persona que está tomando la decisión desde la compañía para efectivamente gestionar su cartera. Y desde el otro lado voy a entender quién es el cliente de mi cliente y cómo mi cliente le está hablando directamente a ese usuario. ¿Listo? Entonces, sea directamente o a través de un tercero, le estoy hablando al cliente de mi compañía. La estrategia de marketing, el target, el canal, el mensaje, no se puede separar a la hora de cobrarle por el valor que le estoy entregando. ¿Qué quiere decir esto? Es
Si yo le estoy hablando de una manera y lo convencí de comprar producto de una manera, tengo que buscar la forma de convencerlo de pagar de la misma manera. Tengo que ser consistente en el tiempo con respecto a quién le estoy hablando. ¿Listo? Entonces, el primero es entender a quién le estamos hablando. El segundo es entender cuál es la experiencia que está viviendo con el producto y específicamente para el sector, cuál es la experiencia que está viviendo, por ejemplo, con un crédito. ¿Sí? Y para este punto en específico, es importante que ustedes mapeen la experiencia actual de su cliente, entendiendo cómo se está relacionando con su producto, qué sentimientos le está generando, cuáles son sus dolores y cuáles son sus puntos de comunicación, desde el principio hasta el final. Si yo fui a comprar un televisor y me ofrecieron un crédito, ese es el primer punto de contacto con el cual yo tengo la posibilidad de comunicarle todos los beneficios al cliente, entenderlo mucho más, saber si hay un riesgo un riesgo de mora para ese cliente, cómo me debería comunicar con él. Entonces, incluso desde que la persona se está enterando de que tengo crédito, hay un montón de actividades que pliegan hasta el final, por supuesto, que es finalmente que las personas nos paguen. Entonces, tengo que mapear toda esa experiencia para entender en cada uno de esos puntos de contacto dónde le estoy generando sentimientos a ese cliente. Entonces, hay diferentes herramientas que aquí les voy a presentar. Hay un mapa de empatía. ¿Quién es mi cliente? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué ve? ¿Qué oye? ¿Qué dice? ¿Cuáles son los esfuerzos y cuáles son los resultados? Esto específicamente con respecto a mi producto, ¿sí? Hoy en día, ¿qué está haciendo y hacia dónde lo quiero llevar a que piense o haga? El otro es un mapa de experiencia del consumidor. Y esto tiene que ver con una experiencia general. Aquí no pienso en mi producto. Esto es, por ejemplo, en este caso que tiene que ver con, digamos, preparar un viaje. Entonces, listo, y preparar y vivir un viaje. Entonces, yo tengo una experiencia en donde preparo un viaje, llego al aeropuerto, hay un control y una espera, hay un vuelo y hay una llegada a destino. ¿Cuáles son las experiencias que durante todos esos trayectos estoy viviendo? ¿Cuáles son los puntos de contacto? Entonces, listo, la persona llegó al aeropuerto y se conectó a la red Wi-Fi. Entonces, ahí tengo un punto de contacto donde puedo agarrar datos y tengo un nuevo canal para comunicarme con él. Entonces, es empezar a mapear en general, en una experiencia, cómo la persona vive esa experiencia y cuáles son los puntos de contacto que tienen en cada momento de esa experiencia. Luego viene el mapa del viaje del consumidor y el viaje sí tiene que ver ya directamente con mi producto y es específicamente cuando está con mi producto el usuario, cuando está usando mi producto, qué pasa antes, qué pasa durante y qué pasa después. Y aquí tiene que ver con la reservación de un hotel, ¿sí? O con la estadía en un hotel. Entonces, ¿cuáles son las acciones del usuario? Reserva la habitación, llegó al hotel, el check-in en la reserva, mira los detalles del hotel, llega a la habitación, cena en la habitación, reserva una noche extra y sale del hotel. Estos son los momentos o las acciones del consumidor. Tengo que pensar cuáles son los puntos de contacto que tengo con él, porque ahí son los momentos de comunicación, qué está pasando, qué está sintiendo y si esos sentimientos son positivos o negativos. Entonces, esto me permite de nuevo generar estrategias ya conociendo a ese cliente para saber exactamente en qué momento le llego, a través de qué canal y con qué mensaje. ¿Listo? Y finalmente está el mapa de experiencia del consumidor ya desde el blueprint, es decir, pasa detrás. Entonces, digamos, aquí el ejemplo podría ser el mismo del hotel. Listo. Si yo necesito que la persona cuando llegue al check-in, la persona que lo está, digamos, atendiendo en el counter, lo atienda muy bien, entonces detrás, ¿qué tuvo que haber pasado? Que tuve que haber seleccionado muy bien la forma como se iba a vestir, que esta persona tenía que tener una capacitación, que el sistema le tiene que estar funcionando perfecto, que el sistema de reserva se tiene que hablar con el sistema que está directamente dentro del counter. De nuevo, esto ya es mapear la experiencia, pero desde atrás, desde qué tiene que estar pasando en la antesala, en el backstage de la compañía, para que efectivamente yo pueda brindar una buena experiencia. Entonces, ¿cómo debería tomar cuál debería tomar? ¿Cuál es la decisión de por qué mapa de experiencia me debería ir? Entonces aquí nos tenemos que preguntar, oiga, ¿quiero evaluar un comportamiento actual del usuario o un comportamiento futuro? ¿Estoy partiendo de una hipótesis o me estoy yendo a investigar con el usuario para preguntarle en el momento en que pidió el crédito y después y cuando
empezó a quedarse atrás con los pagos. ¿Eso lo estoy investigando o simplemente estoy generando hipótesis? Quiero tener una fidelidad alta o una fidelidad baja versus el comportamiento del usuario para entenderlo muy bien. Entonces, en esa medida, en la medida en que respondamos a estas preguntas, vamos a decir, oiga, necesito solamente entender cuál es la persona a la que estoy hablando y qué piensa de mi marca, o quiero mapear cada uno de los puntos de la experiencia para entender si el mensaje de texto cuando le llega le está generando la emoción que yo le quiero generar. ¿Sí? Vuelve y juega, mapeen otra vez entonces todos los puntos de la experiencia. ¿Cómo lo hicimos en su momento con Win? De nuevo, este era un supermercado virtual en donde nosotros queríamos que la gente nos conociera, luego se involucrara con la aplicación, entrara, generara una conversión, es decir, comprara, se sintiera satisfecha, se sintiera con confianza, generara una recomendación y recomprara, ¿sí? Cuando lo vemos en términos de lo que nosotros queríamos generar al final de todo este proceso, en cada una de estas etapas, queríamos que la gente dijera, oiga, voy a ver qué tal. Y cuando entrara a la aplicación dijera, oiga, me gusta. Y luego cuando está navegando la aplicación dice, está como fácil de navegar, es muy seguro. Luego dice, oiga, me sorprende mucho cómo me llegó, qué buena atención, lo recomienda y finalmente gano porque estoy recomendando. Entonces, a partir de aquí es que yo empiezo a mapear cada uno de los puntos de la experiencia. Entonces, ¿cuáles son los puntos que me están generando el conocimiento? Oiga, la publicidad en Instagram o el mensaje en radio o el folleto que entregué en el punto de venta. Y así me voy yendo por cada uno de esos momentos de experiencia para entender de nuevo aquí cuáles son los mensajes claves que tengo que garantizar para que el cliente siga avanzando dentro de esos objetivos que nosotros nos hemos planteado. ¿Listo? Entonces, ¿qué preguntas nos podríamos hacer desde el sector directamente para esta parte del mapeo de la experiencia? ¿Cómo se está relacionando el cliente con el crédito? ¿Cuándo comienzo yo a cobrar? ¿Será que estoy empezando a cobrar, que podría empezar a cobrar antes o brindar la información antes al cliente? ¿Qué emociones le está generando este proceso de cobranza al cliente o de gestión de su cartera? ¿Qué medios puedo usar para contactarlo? ¿Tengo autorización para usarlos? Se la pedí desde el principio. ¿Será que hubiera sido bueno que cuando le ofrecimos el crédito le íbamos preguntando, oiga, si llega a pasar que se le atrasa el crédito o que tiene algún inconveniente, ¿usted prefiere que lo llamemos o prefiere que le mandemos un SMS? Ese tipo de cosas hacen la diferencia en la experiencia. ¿En qué momento del ciclo de compra me estoy comunicando con él? ¿Antes de que empiece a tener una cartera conmigo o después? Y a partir de ahí, ¿cómo debería cambiar la comunicación? Entonces, estas son las preguntas de nuevo que me tengo que hacer a la hora de mapear la experiencia del cliente. Partimos entonces primero de conocer al cliente, luego de medir cuál es la experiencia que está teniendo en cada uno de esos momentos con mi compañía o con la compañía de mi cliente, por así decirlo. Y luego el tercer punto es cómo emociono al cliente en cada uno de estos puntos para llevarlo a la acción. Por supuesto, todos tenemos un objetivo y es que el cliente termine pagando. Eso es lo que finalmente todos queremos. Es más, que ni siquiera se endeude conmigo, que esté al día con todos los pagos que tiene, porque finalmente le estoy ofreciendo un valor tan bueno que no tiene por qué atrasarse. Es que yo soy indispensable. No siempre pasa así, pero qué rico que pudiéramos pensar en cómo trabajar eso para volverme indispensable e incluso para tener un mejor relacionamiento. Y aquí ya empieza a hablarse un poco más de lo que tiene que ver con marketing de contenidos. Y esto, dentro de todo lo que veíamos, tiene que ver con la estrategia, tiene que ver con el análisis, tiene que ver con la planeación y con la ejecución. Porque finalmente es todo lo que yo recogí, entender a ese usuario, esos puntos de experiencia, finalmente cómo lo llevo a un mensaje que le genere una emoción y que le genere una acción. Entonces, una vez conozco a mi cliente, sus dolores y frustraciones, los puntos de contacto que tengo con él, su experiencia y cuáles son los momentos de disfrute y los que no, puedo empezar a trabajar en sus emociones a través del contenido. Y aquí hay un modelo que se llama en inglés Hero Help Hub, que básicamente es, si las personas están navegando o están por ahí en el mundo, van a buscar un contenido que sea inspirativo. Si las personas están investigando el tema en específico, van a buscar un tema que sea relevante. Y si las personas se suscriben conmigo, están abiertas a recibir un contenido que sea regular, pero que yo también le puedo compartir otro tipo de contenido, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver
con el contenido inspirativo. Empezamos a hablar un poco de esas personas que navegan. Imagínense que ustedes están por la calle y ven una valla, o que van en el metro, en el bus o en su carro y están escuchando música y de repente paró todo y salió una publicidad. ¿Qué tipo de contenido le empieza a mover la emoción a la gente? Entonces aquí se me ocurre que, por ejemplo, desde el sector podríamos tener una campaña que se llamara Ser Buena Paga Paga y generar conversación alrededor de este tema. ¿Por qué ser buena paga paga? De repente podríamos tener un video inspiracional que diga, oiga, mi papá me enseñó a ser buena paga. O incluso manejando desde las emociones. Imagínense algo que diga como que un famoso por no pagar terminó en la cárcel. Esto ya es un nivel extremo, pero aquí estoy pensando estoy conectando esas emociones que encontré arriba, esas frustraciones, con mi producto o con mi categoría para generar un contenido. ¿Qué pasa si, por ejemplo, entendiendo a esos jóvenes que están entre los 20 y los 25 años y que apenas están accediendo por primera vez a un crédito y que ya no se han atrasado, yo les mando un contenido que diga, y si mi mamá se entera que yo no pagué, ¿qué va a pasar? O me le empiezo a meter por el susto. O qué rico poder el día de mañana acceder a una tarjeta de crédito y solamente lo voy a poder hacer si estoy siendo buena paga. Ese es el tipo de contenido que inspira a las personas, que no va a generar una acción inmediata más allá de un like o una conversación, pero que finalmente empieza a cambiar las percepciones. Y finalmente estamos trabajando con percepciones y emociones con respecto a un producto. ¿Listo? Cuando las personas investigan, entonces buscan contenido relevante. Y en relevante se me ocurre, oiga, si yo soy un empresario, o si yo soy una persona, voy a entrar a Internet, a Google, a preguntar diferentes cosas. ¿Cómo mejoro el score crediticio de mi compañía o mi propio score crediticio? Un video de cómo refinanciar los créditos y cuál es la mejor forma de hacerlo. Incluso una calculadora de tasas de interés para entender si un banco me ofrece una tasa de interés pero me está ofreciendo otros beneficios, cómo yo lo debería ver y entender el costo del dinero en el tiempo. Ese tipo de contenido es relevante porque las personas están buscando el producto y necesitan una información, pero todavía no están en el momento en el cual ya se suscribieron, ya tienen un producto y efectivamente voy a ir a cobrar. Aquí estoy trabajando de nuevo en emociones, percepciones y le estoy brindando una información o una ayuda que es finalmente el objetivo de este contenido. Y finalmente, cuando las personas se suscriben, buscan un contenido regular. Y ojo, cuando hablamos de regular es información e información de la compañía, pero eso no quita que si esas personas están suscritas, podamos llegar con esos contenidos de atrás para empezarles a generar confianza, que es finalmente lo que nosotros queremos hacer. Entonces, sí, aquí ya empiezo a utilizar un poco más los canales aterrizados y es el SMS. Recuerde el pago de su crédito, la llamada, hemos notado que no ha pagado este mes, o el email de conozcan nuestros medios de pago. Aquí estoy hablando de canales, pero ojo, y lo estoy haciendo muy escueto. Pero en la forma en cómo nosotros redactamos ese SMS, cómo hacemos esa llamada o cómo estructuramos ese email, dependiendo de la edad o de las características que hemos visto de ese usuario, seguramente vamos a tener algo muy diferente en términos de resultados. Es ahí donde tenemos que empezar a hacer la diferencia. Entonces, ¿qué preguntas me tengo que hacer? ¿En qué etapa es cliente o deudor y cómo le debería hablar de acuerdo a sus perfiles que estructuré al inicio? ¿Qué contenido genera conversaciones en el segmento objetivo alrededor de esa inspiración que quiero lograr? ¿Cómo logro combinar la experiencia de mi marca con algo como la gestión de la cartera? ¿Cómo diferencio mi comunicación de acuerdo a las características sociodemográficas? ¿Qué contenido es inspirador y que me podría ayudar para que en un final los clientes paguen mejor? ¿Qué contenido ayuda a mis clientes para que efectivamente puedan entender o solucionar sus dudas? ¿Qué hago con mi contenido regular para que sea una experiencia agradable y no sea el mismo mensaje que todo el mundo me está enviando? ¿Sí? Pasamos al cuarto y voy a pasar por este muy, muy rápido y esto tiene que ver con lo que les contaba ahorita de ser experimentador. Y es que para poder empezar a meter toda esta revolución que les digo de atrás, porque vuelve y juega, estábamos mirando al cliente como un número, estábamos más preocupados por su edad de mora que por su edad real, pues a partir de ahí, pues como esto es un cambio, tenemos que empezar a probar pequeño, analizar y si algo nos funciona, empezar a escalar. Entonces, aquí hay un libro que les quiero recomendar que de verdad me ha gustado mucho y en este proceso de pasar de grandes multinacionales a startups y a generar modelos que sean de compra virtual, pues finalmente nos ha ayudado muchísimo porque
el experimentar nos permite saber si algo está funcionando sin haber invertido tanto dinero, tanto esfuerzo, tantos recursos. Y este libro de lo que habla es que nosotros nos tenemos que plantear una hipótesis. Oiga, este mensaje podría funcionar con este usuario. Generamos un producto mínimo viable, es decir, no tengo que enviárselo a todos los usuarios, sino que se lo puedo enviar a algunos. Pruebo con ellos, recopilo los datos, miro si esos datos me funcionan y genero nuevas hipótesis. Entonces empiezo a trabajar en un círculo virtuoso donde valido si efectivamente esa idea que tuve para comunicarme diferente o para llegarle a través de un nuevo canal me funcionó. Y a partir de ahí empiezo a escalar y a volverlo más grande como parte de la estrategia de la compañía. Para poder hacer esto, por supuesto, necesitamos cambiar la mentalidad y necesitamos empezar a trabajar en habilidades, no solamente en nosotros, sino también en nuestros empleados, que tal vez no estamos acostumbrados. Entonces, hay que tener una mentalidad estratégica, hay que tener la capacidad de resolver problemas de una manera simple, hay que tener mucha disciplina para revisar todos los datos y ver que efectivamente pues lo que estamos teniendo está funcionando. Hay que trabajar por objetivos y tener siempre el problema o el objetivo en mente y no enamorarnos de la solución. Y finalmente, analizar muchos datos. Y esto tiene que ver con la capacidad de adaptación, con el dinamismo con el que hacemos las cosas para que pasen efectivamente, la empatía que tenemos con las personas, la resiliencia porque no todo nos va a salir bien y finalmente tener una mentalidad abierta para poder pensar por fuera de la caja o incluso dentro de la caja con los recursos que tengo, pero de una manera diferente. Y por supuesto, mucha pasión. Y eso va a hacer que seguramente no se hable con los procesos que tengo estructurados en mi compañía, con la rigidez, con la burocracia, con los anticuerpos normales de una compañía, pero es algo que desde los gerentes tenemos que buscar incentivar en nuestras compañías para que empecemos a hacer pruebas y empecemos a revisar qué nos funciona y qué no nos funciona. Porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta que va a hacer la diferencia a la hora de generar una mejor gestión de la cartera o, por supuesto, pues finalmente lo que queremos es que el cliente nos vuelva a comprar y que el cliente de nuestro cliente vuelva a comprar. Entonces, empecemos a experimentar. Finalmente, y voy a pasar por esto muy rápido porque vuelvo al primer punto y es, revise que cada cosa que haga cumpla con el objetivo final, que es entregar valor. Hacerlo de una manera eficiente, pero sobre todo que le mueva a las personas. Y aquí no necesitamos lapiceros espaciales. Este es un término que usa mi jefe y que me gusta mucho y es que a veces pensamos que es que para hacer el super mensaje tenemos que hacer el super video y mejor dicho tenemos que hacer la superproducción y la realidad es que no. Y cuando yo estaba en Unilever nos pasaba mucho en las marcas que llegaban y nos decían, oiga, use los códigos QR. Hoy en día funcionan, pero es después de 15 años en que se ha venido empujando y ha sido por el tema de pandemia. Pero en su momento las personas no estaban preparadas, incluso para poder leer los QR desde su celular. Entonces, tal vez nos estábamos avanzando y pensando que esta iba a ser la estrategia ganadora cuando lo estaba usando un pequeño espacio de la población nomás. La realidad aumentada, cuando yo estaba en Bossy, estábamos rifando en su momento un Mini Cooper y uno ponía una tarjetica frente a la cámara y entonces le abría las puertas y el carrito pitaba. Las personas lo usan una vez y después se olvidan y no fue una super experiencia de marca, no cambió, ¿sí? Y finalmente todo el tema de aplicaciones. Cuando yo estaba en Sedal, entonces nos decían, venga, yo le voy a generar una aplicación para que efectivamente las personas sepan cómo peinarse. Pero después cuando íbamos a validar con el usuario nos decía, súper chévere, pero no tengo espacio en mi celular para poder meter otra aplicación. Entonces, en la medida en que ustedes entiendan la necesidad y cómo lo podemos resolver con un lápiz y un borrador, efectivamente vamos a empezar a probar pequeño y a ver si esas engalladas o esos beneficios adicionales van a hacer la diferencia frente a la persona a la cual estoy atendiendo. Hay ejemplos muy simples, digamos esto en términos de e-commerce, pero seguramente lo van a poder aterrizar en términos de canales de atención. Hay un vivero aquí en Bogotá, en Chapinero, que simplemente desde WhatsApp creó todo su perfil, no tuvo que crear una página web, simplemente creó un perfil corporativo en WhatsApp, subió todas las fotos y efectivamente allí tiene los precios y las personas pueden pedir ese vivero sin tener que inventarse una página web o una aplicación. Hay personas hoy en día que están vendiendo por internet y que lo están haciendo de nuevo sin tener que tener una gran página web o una aplicación, lo hacen a través de las redes sociales.
Y finalmente hay personas que se quedaron o empresas que se quedaron con lo básico, pero funciona espectacular porque entienden que su usuario no está esperando una aplicación, no está esperando una página web, está esperando pedir a través de WhatsApp y que le solucionen muy rápidamente las preguntas. Vuelve y juega. ¿Cuál es la necesidad del usuario y cuál es ese lápiz que me va a ayudar a resolverle a ese usuario esa necesidad de una manera muy, muy rápida? Entonces, ¿qué valor le estoy entregando al usuario en cada punto? ¿Será que dentro de las empresas de gestión de carteras nos tenemos que empezar a preocupar por ser las facilitadoras de pago en un solo punto? Y que tenga yo entonces la posibilidad de pagar diferentes carteras en una sola página web y que esto nos permita que el usuario se sienta más confiado. Lo que hago es una construcción de marketing sobre esa página web como el lugar donde todas tus deudas se pueden pagar o donde puedes conocer información acerca de todas tus deudas. ¿Será que de repente para otro tipo de usuario lo que tengo es que empezar a planear recordatorios de pagos pendientes y preguntarle, oiga, ¿cuándo le gustaría que lo volviéramos a llamar? Se me vuelva un campo en la base de datos en donde yo establezco que a esta persona le gusta que la llamen semanalmente y no todos los días porque su pago lo recibe semanalmente. Y finalmente, si yo estoy debiendo algo, ¿por qué tengo que levantar el teléfono y entonces llamar a una compañía para entender qué es lo que pasó? ¿Por qué no lo puedo hacer a través de una página web? ¿O por qué no lo puedo hacer a través de WhatsApp? ¿Cuáles son esos canales que puedo simplificar detrás que efectivamente van a hacer la diferencia entre el consumidor y vuelve y juega a medida del lápiz? Entonces aquí es entender que el comprador, y es muy importante entender el usuario, perdón, y a partir de allí comenzar a hacer lo mínimo necesario para brindar una muy buena experiencia. Cuando digo mínimo necesario no es ser mediocre, es simplemente entender qué solución mínima le va a solucionar la vida al usuario en ese punto en el que está de la experiencia. Recuerden que no tienen que tener Ferraris, no pueden empezar con un carro normal y después irlo engallando con nuevos valores. Entonces, ya para finalizar, porque se nos está acabando el tiempo, para resumir, quiero que se lleven 3 puntos claves. El primero, el mundo cambió y ahora más que nunca las personas estamos en el centro de la estrategia. Y cualquier estrategia que nosotros generemos, tenemos que validarla con las personas. Lo segundo, la revolución va a pasar solamente en las empresas que están dispuestas a experimentar. A salirse de la caja sí, pero no necesitan tener gran cantidad de recursos. Es simplemente empezar a experimentar a pequeño para ver qué funciona, qué no funciona, validar con datos y escalar. La revolución no es el marketing digital. La revolución está en la experimentación, en probar nuevos canales y en ver nuevas formas de conectarnos con los usuarios. Y finalmente, es hora de reconectar la gestión de cartera con las estrategias de marketing de las compañías, porque vuelve y juega, nuestras compañías y nuestros clientes en sus áreas de mercadeo seguramente tienen una gran cantidad de información acerca de ese cliente que nosotros estamos llegando o ese usuario con el cual vamos a hacer una gestión de cartera. Nos tenemos que conectar ahí para entender y conocer a quién le estamos cobrando. ¿Cuáles son entonces los 5 pasos? Usted le den a personas, parte de ellas para hacer su estrategia, entienda la experiencia del cliente para encontrar nuevas oportunidades, construya contenido que inspire, ayude e informe en los diferentes momentos de esa experiencia. Estamos en el mundo de la experimentación y finalmente usted solo entrega valor si el cliente percibe valor. Es el momento de la revolución. Muchas gracias. Bueno, Ricardo, pues nos dejas, como digo yo, en punta de una inmensa cantidad de preguntas, como tú lo dices, que nos generan respuestas. Y respuestas que solamente podemos hacer al interior de las organizaciones. Nosotros, escuchándote, pensamos con el equipo hacer unas preguntas para nuestra audiencia. Entonces, las vamos a desplegar en este momento en pantalla porque estas nos dan un marco de referencia precisamente para responderlas. Y si nos las contestan y alcanzamos, si el tiempo nos lo permite, no vamos a decir quién contestó qué, sino solamente el dato general de estas preguntas. Entonces, los invito a responderlas porque pues están válidas para
continuar y hacer este ejercicio y que lo continúen en privado ustedes en sus empresas y se las vamos indudablemente a compartir. Creo que una gran conclusión de todo lo que tú decías al inspirarnos y retarnos con toda tu charla es que es la revolución de lo que podamos hacer de nuestras áreas de marketing está en la experimentación. Y creo que esa prueba y error la aprendimos hace mucho tiempo y es totalmente válida y hoy más que nunca con los clientes digitales, con esta transformación digital tan rápida a lo que fuimos abocados, entonces pues es muy válida. Nuevamente les recuerdo un evento inspirador que vamos a tener el 7 de mayo de 5 a 7 p.m. Es el Encuentro Nacional de Profesionales en Cobranza. Muy divertido, muy inspirador, alrededor de magia y humor. Bueno, y ya para terminar, si alcanzamos, presentamos las preguntas. Ricardo, ¿cómo te parecieron nuestras preguntas? Están muy interesantes. Quiero agradecerles a todos y me alegra que te hayan gustado las charlas. Veo que Santiago Gómez nos pregunta un poco cómo entra la analítica de datos dentro de la estrategia de marketing. Y de Santiago, primero por esta pregunta. La analítica de datos se puede ver desde diferentes perspectivas. Uno, desde entender el mismo cliente y de nuevo, a partir de las bases de datos, ver cuáles son los campos que estoy llenando de ese cliente, ver si necesito más campos para entenderlo mejor, empezar a clusterizar efectivamente esos clientes para poder generar segmentos y empezar a construir la experiencia a partir de esos segmentos. Esto suena medio complicado, pero la realidad es que una vez nosotros tenemos los datos, la construcción se va haciendo más fácil porque vamos entendiendo el camino y vamos viendo hacia dónde es que se está dirigiendo la persona o, digamos, esos hallazgos que estamos encontrando. Entonces, la primera parte analítica de datos tiene que ver con entender muy bien el usuario y entender qué campos me faltan para entenderlo mejor. Pero también en términos de la experiencia. En marketing digital y en estrategias digitales, tenemos la ventaja de que sabemos quién dio un clic, en dónde lo dio, cuándo lo dio, desde qué lugar lo dio, y si ese clic finalmente lo llevó a un lugar que hizo que se saliera a la página web o continuara en la página web. Eso se llama, digamos, en términos de digital, un funnel de conversión. Y un funnel de conversión viene desde atrás, desde el marketing. Es entender, vuelve y juega, desde la experiencia, cuáles son los pasos que está recorriendo mi cliente. Y si yo tengo analítica dentro de cada uno de esos datos, o mejor dicho, perdón, tengo datos dentro de cada uno de esos momentos, yo puedo empezar de nuevo a aterrizar la analítica para entender cuáles son esos momentos de dolor, cuáles son esos momentos de disfrute de los usuarios y cuáles son y en dónde me tengo que enfocar para que la estrategia mejore. Entonces, resumiendo la pregunta, la analítica de datos aquí entra, por supuesto, número uno, en entender al usuario, en entender su experiencia y, por supuesto, en la experimentación, porque nos permite saber si lo que estamos haciendo nos funciona o no nos funciona para ese tipo de cliente. Bueno, y creo que ya Catherine nos tiene las respuestas al sondeo que hicimos. Si quieres, Ricardo, ayudarnos a leerlas. Por supuesto. El primer punto es, ¿considera que la reacción de cartera debe ser rebrandeada? Es un 100% sí. La segunda es, ¿ha implementado en su organización una estrategia de marketing digital? Sí, 76%, no 24%. La tercera, ¿hace perfilamiento demográfico de sus clientes para saber cómo abordar la gestión del cobro? Sí, 73%, no 27%. ¿Qué canal es más efectivo para llegar a sus clientes? Llamada, 73%, SMS, 21%, redes sociales, 0%, mail, 6%. ¿Mapea la experiencia del cliente para llevarlo a la acción? Sí, 52%, no 48%. Creo que esto ya nos da un trabajo por hacer, ¿no, Ricardo? Así es, así es. Sí. Y aunque muchas compañías ya están implementando cosas, de repente con esto que estamos viendo hoy y de nuevo, es investigar. Hay muchas cosas en Internet a partir de lo que vimos hoy que todavía se puede mejorar. Es un proceso de mejoramiento continuo el que tenemos que seguir haciendo.
Y qué rico ver que hay muchas compañías que ya están perfilando. Ahora sí, llevémosla a la acción. Así es, Ricardo. Bueno, para ti un inmenso abrazo virtual. Con nuestra gratitud, estoy segura que nuestros más de 70 participantes en este espacio te están aplaudiendo virtualmente. Y bueno, alístate, Ricardo, porque creo que no es la primera vez que vamos a tener el honor de invitarte. Y entonces, Okay. mil gracias y por favor, esta es tu casa, Ricardo. A todos nuestros asociados que estuvieron acompañándonos, muchas gracias. A nuestro patrocinador AEXA, mil gracias. Ustedes asociados, nuestro patrocinador, speakers como Ricardo, son los que hacen posible que la asociación les traiga estos contenidos relevantes que los ayuden a potenciar sus organizaciones. Mil gracias. Linda tarde de viernes. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz tarde.